101.5 FM y 760 AM. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Atención, en 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. 12:03, 14 segundos. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País Meridiano, el último informativo de esta gestión 2025. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez y en segundos estaremos conociendo los hechos más relevantes recorriendo el territorio nacional para revisar las noticias. Amigos, como todos los días, comenzamos revisando nuestros principales titulares. Gobierno retrasa diálogo con la COVID, sectores movilizados contra el decreto supremo 5503 para el 5 de enero. La COP llega a su ampliado en La Paz, donde definirá si asiste o no al diálogo convocado por el gobierno de Rodrigo Paz. En el último día del año, trabajadores municipales toman la alcaldía de Santa Cruz en protesta a la falta de pago de salarios. Este solo es un pequeño adelanto de los hechos que estaremos reflejando en segundos nada más. Amigos, una vez más, bienvenidos. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos y el gobierno ha retrasado el diálogo para el 5 de enero. Este diálogo previsto con sectores movilizados en contra del decreto 5503. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Oyentes de Fides en todo el país y el gobierno decidió retrasar el diálogo con la Central Obrera Boliviana y los sectores movilizados contra el decreto 5503 para el lunes 5 de enero del próximo año. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, René Flores, asegura que el gobierno está abierto a los cambios y sugerencias de las organizaciones sociales sobre los artículos del decreto 5503. Espera que el lunes salga humo blanco porque la gente dice ya está cansada y no quiere protestas ni bloqueos de caminos. Esto está vigente, ¿no? Vamos a ver en la reunión qué tipo de humo blanco saldrá. Entonces ahí en esa reunión que vamos a tener el día lunes a las 11 de la mañana saldrá cosas muy importantes en favor del país. Lo importante en este momento no es el ejecutivo de la COP, no es el ministro, lo importante es la patria. La patria ya no puede estar más herida como lo que ha sido antes de este decreto. Colas en los surtidores, 3 días, 4 días para conseguir una migaja de combustible, cosechas han sido acechados por la naturaleza, producto de que no había combustible para cosechar su producción, y hoy ya no hay esas colas y hay combustible por demás en los diferentes surtidores, y lo importante es que el sector productivo agropecuario se está reactivando. Donde ya no hay combustible es en el Perú y la gente se está empezando a manifestar desde esta perspectiva. Esta mañana el gobierno entregó las invitaciones oficiales al diálogo a la Central Obrera Boliviana y a los sectores movilizados contra el decreto 5503. Para la Hora del País, Fides La Paz. Gracias. Y la Central Obrera Boliviana ha llegado hasta su ampliado en La Paz, donde definirán si asisten o no al diálogo convocado por el gobierno nacional. David Pizarro, con usted para ampliar esta noticia. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes a la audiencia de Radio Fides. Efectivamente, la Central Obrera Boliviana ha protagonizado nuevamente una marcha desde la cervecería de la ciudad de La Paz, desde La Montes hasta el estadio Hernando Siles, donde ha llegado a su ampliado, donde van a definir si van a asistir o no, pero sin embargo la consigna de algunos dirigentes es que se debe abrogar el decreto supremo 5500 antes de ir al diálogo.
pero sin embargo se va a analizar esa situación acá en este lugar, en la calle Quinilla del Estadio Medina Mosiles, muy arribita. Bueno, a ver, escuchemos lo que decía cuando ingresaba el dirigente Andrés Páez antes de ingreso al ampliado. Población boliviana y a nuestros compañeros trabajadores del país. Evidentemente hay una convocatoria a un ampliado nacional de emergencia de la Central Obrera Boliviana, acá en lo que es las instalaciones de la Confederación de Fabriles, donde vamos a asistir. Seguramente vamos a escuchar cuál es el orden del día, cuál es el planteamiento, en el análisis, en el debate. Vamos a sacar determinaciones que seguramente van a hacer conocer los compañeros a la cabeza siempre de la Central Obrera Boliviana. ¿Les llegó la invitación formal o no les llegó? Mira, la Federación de Mineros desconocemos. No el CEN de la COF no ha indicado nada. Pues es lo que decía el dirigente Andrés Páez, Gabriela, pero sin embargo, en horas de la mañana, el dirigente que está en huelga de hambre, José Luis Álvarez del Magisterio, había advertido de que ese sector no va a asistir al ampliado si es que el gobierno no abroga el decreto supremo en su totalidad. Para la hora del país, Fides, La Paz. Bueno, como voz oficial de estos sectores, ¿acudirá o no al encuentro con el gobierno la Central Obrera Boliviana? En torno a este tema, los fabriles están insistiendo en la abrogación de este decreto 5503 para acudir al diálogo e incluso están amenazando con cerco al Palacio de Gobierno. Johnny Choque, usted está en Cochabamba. Gracias. La advertencia es firme por parte de los fabriles en Cochabamba. Su máximo representante, Abraham Ansal, ha señalado que este lunes viajarán al departamento de La Paz y, si es posible, cercar el Palacio de Gobierno para apoyar las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana en contra del Decreto Supremo 5503. Hemos dicho que si no iba a haber apertura por parte del gobierno, nosotros nos íbamos a trasladar como Cochabamba a la sede de gobierno y acercar el palacio hasta que nos hagan caso, porque prácticamente este decreto ya es demasiado. Nuevamente siguen saliendo cosas, lo hemos ido leyendo minuciosamente, nuestros asesores nos han ido explicando. Lastimosamente, inclusive hay artículos que están autorizando que saquen dinero de la gestora para pagar su bono Pepe, supuestamente, ¿no? Muy lamentable, ¿no? No pueden tocar el bolsillo de otro para hacer su beneficencia. Y si quieren dar bonos, que den pues del TGN, de donde corresponde. Pero el dinero, el porte de los trabajadores se respeta, porque nosotros con el sudor de nuestra frente trabajamos, llevamos el pan de cada día y una parte de nuestro sueldo se va a nuestros aportes para tener una jubilación digna. Lastimosamente pretenden hasta eso tocar, pero nosotros no vamos a permitir. Se ha tomado la decisión en el ampliado nacional que las 9 federaciones a nivel nacional van a trasladarse conjuntamente sus directores sindicales a la sede de gobierno el día lunes y vamos a acercar lo que es el Palacio de Gobierno. Entonces no van a ir esta tarde. El día de hoy tiene un ampliado nacional, estamos en contacto con los ejecutivos nacionales. El ampliado de la Central Obrera Boliviana, yo creo, va a determinar si van a ir a lo que es el diálogo, ¿no? La posición es clara, la abrogación, evidentemente hemos sido claros igual. Si vamos a hacer el tema de las mesas de trabajo, primeramente tiene que abrogar. Para la hora del país, Fides, Cochabamba. Gracias, John. Inicialmente se tenía prevista la reunión entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional para esta gestión. Sin embargo, se ha definido retrasarla para el lunes de enero, 5 de enero, en torno a estas instalaciones de mesas de diálogo. Desde Oruro, los campesinos le están pidiendo al Gobierno Nacional seriedad. Johnny Sarabia, con usted en directo. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, y es por eso precisamente los campesinos de Oruro estaban atentos a la convocatoria, a diálogo para esta jornada. Sin embargo, se enteran de que recién el próximo lunes. Por eso le están pidiendo al gobierno seriedad. Ellos dicen, hay varios temas que nos están afectando al sector campesino producto del decreto 5503. Esto precisamente tiene que ser resuelto en este diálogo. Tiene que ser un diálogo serio, porque caso contrario, nosotros como afiliados a la Central Obrera Boliviana tendremos que sumarnos también a las movilizaciones, y esto consiste incluso en cierre de carreteras. Así ha manifestado uno de los dirigentes de la Federación de Campesinos de Oruro, Héctor Cruz. Porque no podemos incluso surtir hasta la fecha el carburante, que es el diésel. Estamos entrando en una época de siembra y a la par el carburante es en su primera fase que está indicando el gobierno central la subvención a 7 bolivianos, 6.97. Después de acá a 6 meses, nuevamente va a ratificar
que en marzo otro paquetazo, indicando de que la subvención se va a levantar a las tarifas que están estipuladas a nivel internacional, el tema del carburante. Y nos preocupa bastante a nosotros como sector campesino. Había bastante, ¿no? Contrabando también del combustible, pero ¿nos permite esto competir internacionalmente? Obviamente, por eso habíamos mencionado en reiteradas ocasiones de que este gobierno está trabajando para las grandes empresas multimillonarias del sector agropecuario de Santa Cruz del Oriente, en la cual, obviamente, también que la gente esté inmiscuido. No hay que decir no a todos, pero los transportistas han ido exportando, llevando al exterior y haciendo ese negocio de contrabando. Y a la par también ha dejado una crítica situación a nuestro Estado. La gestión pasada, al ver del conflicto, de la división, hoy tenemos que pagar los platos. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Amigos, pausa en la hora del país meridiano en minutos cuando retornemos. En el último día del año, trabajadores municipales toman la alcaldía de Santa Cruz en protesta a la falta de pago de salarios. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente.
Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Vamos con lo anunciado. En el último día de este 2025, los trabajadores municipales en Santa Cruz tomaron la alcaldía, esto exigiendo la cancelación de salarios y también de otros beneficios. Eric Dávila con los detalles. Muchísimas gracias, Gabriel. Efectivamente, más de 700 trabajadores municipales denuncian que les deben aproximadamente los últimos 2 meses de salario, razón por la cual decidieron protestar en esta jornada. Tomaron por algunas horas el ingreso de la alcaldía municipal y además están cuestionando a las autoridades de anunciar bonos e incluso pues otras dádivas y no cumplir primero con los trabajadores municipales. Escuchemos justamente a una de sus dirigentes, quien señalaba lo siguiente. Lamentablemente no nos han cancelado, estamos nuevamente en las calles, son 2 meses que estamos sin pago. ¿Desde qué tiempo? No percibimos salario de noviembre y diciembre, ya debería estar cancelado, pero en la actualidad no hemos sido cancelados. Por supuesto que no nos vamos a mover porque el salario es algo justo, algo que exigimos los trabajadores. No pueden priorizar deudas a las empresas antes de cancelarnos a los funcionarios municipales. Estamos desde el primer día del mes en manifestación y hasta la fecha no hay respuesta de parte de la Secretaria de Administración y Finanzas. Estamos manifestándonos de forma pacífica, pero no desestimamos otras medidas que podamos tomar como sindicato. En realidad estamos en una manifestación pacífica porque ya hemos venido desde principios del mes exigiendo el pago de nuestro salario y la Secretaria de Administración y Finanzas lo que hace es escaparse. Es por eso que estamos pidiendo la inmediata renuncia de la Secretaria, porque no solamente nos adeudan salario, adeudan 12 meses de subsidio a las mamás, el tema del pago a la Caja Nacional. Para la Hora del País, pide Santa Cruz. Gracias, Eric. A lo largo de los últimos días y semanas, este sector se ha ido movilizando, exigiendo a la alcaldía cumplir con su responsabilidad social y cancelar beneficios, además de salarios. Nos trasladamos hasta Trinidad. Edgar Ramos. Los mototaxistas están aplicando una nueva tarifa a partir de esta jornada de 5 a 6 bolivianos y si hablamos en tramos más largos, hasta 12 bolivianos. Así es, Gabriela. Llueve en la ciudad de Trinidad a esta hora de la tarde y los mototaxistas han incrementado 1 boliviano más el pasaje. Es muy irónico, lugares donde vive la gente más pobre, son las áreas periféricas, el pasaje va a costar 12 bolivianos para llegar al centro de la ciudad de Trinidad. En el centro de la ciudad de Trinidad, donde generalmente vive la gente pudiente, lo que tiene recursos económicos, el pasaje solamente ha aumentado 1 boliviano. Esta es la palabra de los dirigentes de los mototaxistas. Hemos decidido en conjunto el alza del tarifa de taxi de aquí para adelante. Decirles, ¿no?, que todos sabemos que la gasolina ha subido, estamos comprando a 6.96 y por ende tenemos que subirle al precio de nuestro trabajo. El precio va a ascender de 5 pesos a 6 pesos en el casco viejo y según los tramos va a subir también el peso y en algunos casos va a subir 2 pesos. Un ejemplo le puedo poner, ¿no? Santa Inés, por ejemplo, cobramos 10 pesos, ahora se va a cobrar 12 pesos. Debido al decreto 5503, la cual de manera categórica rechazamos, ¿no?, como sector mototaxi, la cual afecta a todos los sectores más vulnerables, ¿no?, y más aún
a toda la ciudadanía trinitaria veniana. Llueve en la ciudad de Trinidad a esta hora de la tarde. Para la hora del país, Fide Trinidad. Gracias, Edgar. Y ayer el gobierno nacional y los choferes definieron un incremento en la tarifa del transporte interdepartamental del 40% en las diferentes rutas. En la terminal de La Paz se aplican nuevas tarifas interdepartamentales y bajan los precios de los pasajes. David Pizarro. Muchas gracias. Después del acuerdo entre la Confederación de Choferes de Bolivia y la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, ATT, que acordaron incrementar en un 40% el costo de los pasajes interdepartamentales, las empresas de transporte de pasajeros en la terminal de buses de La Paz ajustaron sus costos y bajaron los precios de manera considerable. Por ejemplo, un pasaje de La Paz a Oruro tiene un costo de 50 bolivianos, lo que hace algunas semanas estaba casi 100. Lo mismo se replica hacia otros departamentos. Buenos días. Se está aplicando ya las tarifas que ha salido con el 40% que ha incrementado. Ya se está aplicando. Si podemos dar un ejemplo, por favor. Claro, era 106, ahora está a 150. Claro, ya hay combustible en sí, normales todo. Pues antes, como no había combustible, no se podía circular. Algunos pasajeros también reportaron su conformidad con los precios actuales de los pasajes. Bueno, a Santa Cruz, pero quiero hacer escala también a Cochabamba. Y he visto que en Cochabamba está 150. Bueno, era 120 más antes, 30 pesos. Pero mucho más antes estaba, mucho más alto los costos. Sí creo, no sabría decirle. ¿Está conforme con esos? 150, sí, es accesible. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, David. Normal venta de combustible de diésel, mencionaba una de las responsables de las empresas del transporte interdepartamental. Más noticias en tema económico. Experto afirma que Bolivia cierra esta gestión 2025 con una inflación del 25%, la más alta de los últimos 20 años. Estamos en Potosí, Diego Quispe. Gracias, Gabriela. El impacto del Decreto Supremo 5503 sobre la regulación de los precios de combustible ha disparado la inflación en el país, alcanzando un histórico 25% en el cierre de esta gestión. Según Miguel Sanabria, analista económico, señaló que esta escalada, que superó el 20% registrado hasta noviembre, marca el periodo de mayor inestabilidad de precios en más de 20 años. Evidentemente, después de que se ha lanzado el Decreto 5503 con respecto a la regulación de precios del combustible, obviamente esto ha generado, como lo habíamos mencionado, y era inevitable pensar de que el mercado iba a equilibrar definitivamente en cuestión de precios y en cuestión, obviamente, del incremento de los precios que se ha estado generando. La inflación ya hasta el mes de noviembre estaba llegando casi al 20% y ahora, obviamente, con este tema de la regulación de los precios del combustible, obviamente ha debido llegar a unos 25%, con el cual vamos a cerrar seguramente la inflación. Es una de las más altas de hace más de 14 años. Entonces, bajo estas características de seguir incrementando el precio, obviamente la inflación ha llegado a más de 25% ya para esta gestión 2025. Para la gestión 2026, definitivamente este tema de la regulación de precios va a continuar con relación al tema de combustibles, porque una cosa es haber levantado la subvención y otra cosa es mantener regulados los precios a un nivel internacional que se va a ir sosteniendo y equilibrando con el constante del tiempo. Para la hora del país, Fides Potosí. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada.
Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A mediodía, la información no se detiene. La hora... Continuamos con La Hora del País Meridiano. Estamos a pocas horas de recibir el año nuevo 2026 y para conocer cuál es el movimiento comercial económico que se está registrando en los mercados de nuestro país, vamos a establecer contacto directo con nuestros periodistas. En Cochabamba está Johnny Choque y en Santa Cruz Yamil Martínez. Comenzamos con usted, Johnny Choque. Gracias. La venta que se está realizando en el mercado Calatayud en esta jornada es masiva por parte de la población que se ha acercado a este mercado. Nos encontramos con el señor Vizcarra, justamente quien ha estado controlando el tema del peso y precio. Sí, evidentemente hemos tenido una intervención a primeras horas de la madrugada en el primer centro de acopio y distribución de carne de porcino, donde hemos podido hacer la certificación de este producto a través de un protocolo de inspección de carnes y obviamente a la par de ello hemos hecho el control de las balanzas, el control de las listas de precios, que es un elemento que,
concatena el trabajo técnico que estamos desarrollando. ¿Cuál es el precio de la carne de cerdo? Bueno, en el principal centro de acopio y distribución al que hice referencia, pues el precio está entre 40 a 45, un precio que no ha fluctuado desde Navidad, es decir, en ese sector esos precios se han mantenido, pero hoy asombrosamente estamos acá en el mercado Calatayud, donde los precios están excediéndose los rangos que hemos podido percatarnos en el sector que le he mencionado. Aquí se está cobrando por encima de los 50 bolivianos el kilo de la carne de cerdo, lo cual es totalmente irregular y atenta contra la economía del consumidor. Por tanto, la presencia de la Intendencia a través de Defensa al Consumidor y la Guardia Municipal, pues están precisamente para atenuar y evitar de que estos excesos en este centro de abastecimiento se pueda acometer. Muchas gracias. Bueno, es la información a esta hora desde Cochabamba. Gracias, Johnny. En directo desde el mercado Calatayud de Cochabamba hasta Santa Cruz, Yamil Martínez. Usted se encuentra en el mercado Barrientos, gran movimiento económico. Usted nos detalla precios y otros puntos a destacar debido a la afluencia que se está reportando de amas de casa y familias que realizan sus compras. Gracias, Gabriela. Decirte que estamos aquí en el mercado de Avenida Barrientos. Vamos a ir viendo lo que Doña Las Cábalas. Señora, buenas tardes, esta es la Radio Fide. ¿Qué está ofreciendo para esta noche? Para esta noche ofreciendo los dólares y bolivianos, el billete de la fortuna que se hace realidad para todo el año. Y le estoy santiguando para que les vaya bien, para que les esté poniendo fuerte, para que les vaya bien una santiguada. Pueden venir aquí a la Avenida Barrientos. ¿Qué tenemos? Los sombreros. Tenemos sombreros, tenemos fuentes, fuegos artificiales, sombreros. Tenemos los billetes. Gracias, Yamil, en directo desde el mercado Barrientos y efectivamente observamos el movimiento económico. De todos los colores. ¿El rojo para qué? Para el amor. Ajá, para el amor y la mansión, para tener plata. ¿Hay venta nomás ahorita? Sí, hay venta nomás. ¿Cuánto sale, por ejemplo, la ropa interior de mujer? Este vale 15 pesos, ahí también le 10 bolivianos igual. 15 y 20 bolivianos. Ay, los botones están a 30 bolivianos. A 30, para tratar de llamar amor nuevo. Boxer también, para varones, amarillo, rojo también, ¿no es cierto? Muy bien. Tangas también. Mire, Gabriela, para todos los gustos que tenga la mujer, el hombre, tangas, calzoncillos, calzones, todo lo que tiene aquí en la venta. Estamos viendo también la gente que viene a preguntar la ropa interior, viendo para amores nuevos. Mire esos boxers, Gabriela, con dinero también, felicidad, dinero, todo lo que tiene para esta noche de Año Nuevo. Vamos a ver de que en todo el mercado hay gran movimiento. Esto a últimas horas de este 2025, Gabriela. Gracias, es el informe Yamil, por esas sugerencias y las cábalas para recibir este año 2026. El movimiento entonces que se reporta en directo desde Cochabamba y Santa Cruz Montero. Continuamos con más noticias en la hora del país. Feriado largo impulsará el turismo nacional en Potosí a propósito de la llegada de turistas nacionales y extranjeros. Diego Quispe. Gracias, Gabriela. El turismo ha registrado un repunte histórico en el departamento de Potosí, impulsado principalmente por el feriado de fin de año. Según Reinaldo Ibarra, los reportes de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Gobernación indican que los turistas están eligiendo masivamente los destinos turísticos de Potosí, lo que genera una alta demanda de servicios. Dentro de nuestros objetivos era proyectarnos 100.000 turistas de visita en esta gestión. No obstante ello, hemos generado más de 122.000 turistas y eso consolida al departamento de un sector de turismo que está creciendo de manera significativa y eso es muy satisfactorio del trabajo que hemos realizado como Secretaría Departamental de Turismo y Cultura. Precisamente dentro de ellos está lo que es el Salar de Uyuni, más aún en esta temporada de lo que son de lluvias, consolidándose con un mercado asiático y por supuesto nacional a partir de lo que son el tema de las
políticas que ha adoptado a nivel nacional. Efectivamente, ese es un descubrimiento muy significativo y que posiciona al departamento y a lo que es a Toro Toro como un destino muy importante en temas de paleontología. Efectivamente, el turismo nacional, hemos tenido reportes de que el turismo nacional ha ido creciendo, más aún con este feriado largo que vamos a tener, y por supuesto a esto también emerge algunas preocupaciones en el entendido de que hay mucho consumo de combustible y nos han solicitado los prestadores de servicios que podamos garantizar y gestionar ese tema de lo que es el combustible para garantizar sus servicios turísticos, ¿no? Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, amigos. Una nueva pausa en la hora del país, y cuando retornemos estaremos revisando las declaraciones de diputado del PDC Larista que pide no desconfiar del vicepresidente y darle la oportunidad de conducir el país ante supuesto viaje del presidente Rodrigo Paz. Ya vuelve la hora del país meridiano. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Continuamos con la hora del país meridiano. Las noticias en la hora del país, y ante el supuesto viaje del presidente Rodrigo Paz, diputado del PDC Larista está pidiendo a la población no desconfiar del vicepresidente y darle la oportunidad de conducir el país. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y ante el supuesto viaje del presidente Rodrigo Paz a Suiza, un evento económico en el mes de enero, el diputado del PDC, Daniel Fernández, pide a la población no desconfiar del segundo mandatario, porque asumiría la presidencia del país de forma interina. El asambleísta, seguidor del vicepresidente, manifiesta que el segundo mandatario está en la capacidad de manejar el país. Exhorta a no satanizar que el segundo mandatario asuma la presidencia del país si el presidente se ausenta de Bolivia. El tema del viaje del presidente, ¿no? Hay muchas personas o autoridades que están queriendo interpretar en este escenario que puede causar cualquier malestar o hay susceptibilidad, ¿no? No se debía preocuparse, debe haber confianza, esperanza, apoyo. No debía haber ese tipo de conformidad de algunas autoridades, porque cualquier ciudadano tiene la capacidad de poder conducir el país. Siempre en el principio del pueblo. El que escucha al pueblo, a la voz de Dios, es la voz del pueblo. En tal sentido, nosotros damos el apoyo a todas las autoridades. Surgen diferentes opiniones de lo que puede hacer el vicepresidente Edman Lara,
como presidente interino del país y se concrete el viaje del mandatario Rodrigo Paz Pereira. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiamos de noticia y fracasa la elección de ternas para vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. ¿A qué se debe este estancamiento? La consulta para usted, Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Lamentablemente hay profundas divisiones, divergencia de criterios entre los asambleístas departamentales en Oruro, no solamente oposición versus oficialismo, sino en el mismo oficialismo donde sabemos los masistas están divididos. Lamentablemente esa situación, con una serie de irregularidades que se han advertido dentro de este proceso de selección, han terminado en que fracase definitivamente. Hoy tenían el último plazo, se ha convocado una sesión desde la 1 de la madrugada, no pudieron ponerse de acuerdo, no hubo 2/3 para la elección de estas ternas y corre el riesgo Oruro de quedar sin vocales para el Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Es decir, se va a manejar por lo menos por un buen tiempo desde el Tribunal Supremo Electoral. Hasta este mediodía todavía estaban sesionando los asambleístas, intentando en alguna medida poder salvar esta situación. Sin embargo, es irreconciliable. Se echaban la culpa los unos a los otros. Escuchemos en medio de eso la intervención del asambleísta departamental de oposición, Shirley Molina, que manifestaba lo siguiente. Y entonces, si también supuestamente estaba todo esto, ¿por qué hemos perdido una acción de cumplimiento? ¿Por qué hemos perdido un amparo? Pregúntense, ¿por qué? También que se entere la ciudadanía, ¿por qué hemos perdido? Porque realmente la convocatoria no se ha cumplido como era. Esos son actos irregulares. Porque si no, entonces no perderíamos, pues no. No se perdería. A ver, esa lógica que utilicen, colegas, no se perdería. Respecto a la comisión forzada, perdón, voy a ser redundante. ¿Quién ha nombrado a mi comisión? La colega Máxima ha sido nombrada a mi comisión desde directiva. Y ahora, ¿por qué se lavan las manos? Y como bien dicen varios colegas, ¿no? Si bien tenemos responsabilidades que a los 33, esos colegas son actos irregulares que mi persona ha venido denunciando siempre. Y ahora no puede venir a decir, y incluso esta mañana varios colegas le han dado de la forma más sanamente de cómo regularizarlo, y no se ha podido. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. ¿Y cuál es el informe que tiene el Tribunal Electoral de Pando? Ha manifestado que dará a conocer la lista de los postulantes a vocales electorales departamentales el 9 de enero. Para precisar, el 12 de enero retomará trabajo la Asamblea Legislativa Nacional, donde se analizará estas ternas presentadas por las asambleas departamentales. Estamos en contacto con usted, Juan Carlos Paredes. El Tribunal Electoral en Pando, a través de la Secretaría de Cámara y Asesoría, para el 9 de febrero va a dar a conocer la lista oficial de candidatos. Lo ha señalado el vocal, el doctor Moisés Díaz, cumpliendo todo el cronograma establecido para lo que serán las elecciones subnacionales. El día 9 de enero vamos a dar y a publicar la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados. Luego lo que corresponde ya es a los delegados políticos y a los candidatos, que tendría que a partir del 27 ya eso empieza, pero sin embargo con esta decisión oficial se va a aperturar la sustitución de candidatos. Esa sustitución de candidatos por causa de inhabilitación, por causa de renuncia u otras causales que establece la ley, pues ese plazo de presentación o sustitución de candidatos es hasta el día 9 de febrero. Por tanto, creemos que nosotros como Tribunal Electoral seguimos trabajando conforme al cumplimiento del calendario electoral que hubiera siempre a las elecciones del 22 de marzo del próximo año. Ya vuelve la hora del país meridiano. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde... Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. SEARPI en alerta, pero no existe probabilidad de desborde de ríos. Richard Arispe, con usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. Ha mejorado considerablemente el clima, está soleado la ciudad en este momento y los próximos días será de la misma manera. De todas maneras, SEARPI está en alerta y pide a la población también tener un poco de cuidado. Escuchemos al representante del SEARPI, José Rivero. Actualmente mantenemos crecidas solamente en el Río Grande, en la zona de la Junta y Abapó. Estamos arriba de los 2 metros en la zona de Abapó, del municipio de Cabeza. Por el momento no hay algún riesgo de desborde tanto en ese río como en el río Piraí, el río Yapacaní, Chilo u otros que presenten algún tipo de riesgo en época de lluvia. Evidentemente tenemos una precipitación inestable a lo largo de la semana en distintos lugares del departamento. Principalmente tenemos 3 macrorregiones que son las que están acentuadas y que van a tener una inestabilidad climática a lo largo de estos días finales del año hoy y los próximos días hasta el 5 de enero aproximadamente. Lo que es Cordillera, lo que es los valles cruceños y el norte integrado van a presentar lluvias, se van a intensificar un poco más en lo que corresponde del 3 al 4 de enero, cuando entremos ya con un frente sur, pero por el momento no tenemos algún riesgo de desborde de los ríos. Para La Hora del País, desde Fides Santa Cruz. Pero cambiamos completamente el panorama de las noticias. Candidato de la Federación Campesina de Pando propone desarrollo aprovechando los recursos regionales, ¿no? Estos recursos nacionales, naturales, para dejar de depender del Estado. Juan Carlos Paredes.
Gracias, Gabriela. Efectivamente, el doctor Rodolfo Aña, actual presidente de los empresarios privados y candidato que representa a la Federación de Campesinos de Pando, ha mencionado que se tiene que trabajar en su propuesta en un pacto de desarrollo campesino e indígena para sacar al departamento de esta crisis. Para ello se tiene que trabajar en los recursos naturales y buscarle mercado. Y de esta manera ya no depender del Estado. Así lo menciona. En nuestra experiencia tenemos un equipo muy diverso y fuerte, pues va a trabajar en hacerlo y lo vamos a demostrar dentro de la campaña. Vamos a demostrar cómo cuando hay confianza y hay seguridad jurídica, muchos empresarios pueden venir desde otros lugares a invertir a la región y comprar nuestros productos que tenemos. Nosotros somos muy fuertes en el tema oro, somos muy fuertes en el tema del azaí, la castaña, en el café, en el cacao, pero no tenemos mercado. La gente sufre para vender sus productos. Y si nosotros tenemos esta alianza por el desarrollo, pues vamos a tener una zona exitosa y no vamos a necesitar de la plata del Estado. No va a haber plata en el Estado. La plata para el bolsillo de nuestros ciudadanos ya no está en el Estado. Ahora está en saber trabajar y tenemos que tener la ayuda de las autoridades que van a ser electas para que haya dinero y empleo. Retornamos a La Paz. La alcaldía ha identificado 25 puntos que presentan daños en la capa asfáltica generados por la explosión de dinamita utilizada por la Central Obrera Boliviana. El secretario de Infraestructura del Gobierno Municipal de La Paz, Guillermo Tortato, informó que se identificaron 25 puntos en las calles de la ciudad que presentan daños en la capa asfáltica generados por la explosión de dinamita utilizada durante las movilizaciones, las marchas de la Central Obrera Boliviana. La autoridad municipal explicó que los agujeros provocados por la detonación de estos explosivos aceleran el deterioro del asfalto, provocando baches. Asimismo, aclaró que los movilizados tienen todo el derecho a protestar, pero pidió que lo hagan sin dañar la infraestructura de la ciudad. Ya estábamos relevando la situación y hemos identificado en toda la ciudad mínimamente 25 puntos donde las dinamitas hicieron daños al asfalto. Cuando ves a través de las imágenes, tal vez el agujero no es relevante, pero eso genera una patología muy conocida como piel de cocodrilo en el asfalto. Entonces el daño, si aparentemente es pequeño el agujero, en realidad de una manera muy acelerada se va a ampliar y el asfalto va a tener una mayor magnitud de deterioro. Ya vuelve la hora del país meridiano. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía. Continuamos con la hora del país meridiano.
Último día de inspección técnica vehicular y se está reportando largas filas en diferentes municipios del territorio nacional. Nos vamos a trasladar hasta Montero. Yamil Martínez, usted se encuentra en la Rotonda Sur, donde existe una larga fila de vehículos, los choferes que están a la espera de cumplir con la inspección. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Estamos aquí en la Rotonda Sur de la ciudad de Montero. Vamos a dialogar con el oficial encargado de la revisión técnica oficial. Buenas tardes. Último momento, la gente hace cola. Sí, muy buenas tardes. Saludar a su prestigioso medio, como hacía toda la población del norte integrado, Santa Cruz y Bolivia. Sí, indicarles que, bueno, hoy es último día de la inspección técnica vehicular y estamos atendiendo, ¿no?, con total normalidad. Vamos a atender hasta el último usuario, hasta la última persona que se encuentre en la fila. Son varios vehículos que estamos viendo, oficial. ¿Qué necesitan ellos para para revisión técnica? Sí, los requisitos son el depósito bancario, que lo pueden realizar en cualquier entidad financiera. Asimismo, tienen que traer el RUAT, la licencia de conducir y la cédula de identidad, ¿no? Con esos requisitos básicos ya procedemos a hacer la revisión. ¿Qué se fija en el vehículo? Claro, el vehículo tiene que tener los botiquín, extinguidor, triángulo, los implementos de primer auxilio y seguridad, ¿cierto? Y asimismo también la parte de las luces, ¿no? Luces altas, bajas, guiñadores, que son necesarias para la circulación, ¿no?, en nuestra carretera. ¿Se va a atender hasta el último vehículo? Sí, exactamente. Vamos a atender hasta el último vehículo a todas las personas, así que pueden apersonarse. Vamos a estar atendiendo con normalidad. Muchas gracias, oficial. Este es el punto de revisión técnica, Gabriela, aquí en la Rotonda Sur de la ciudad de Montero. Gracias, Yamil, por ese reporte completo. Continuamos con más noticias y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, ATT, ha confirmado el aumento del 40% en pasajes interdepartamentales a partir del 2 de enero. El director sectorial de transportes de la ATT, Mauricio Navarro, informó este miércoles a Radio Fides que el aumento de los pasajes del 40% entrará en vigencia desde el 2 de enero hasta el 2 de julio. Navarro aclaró que por el momento los costos de los boletos no deberían experimentar modificaciones, aunque el ajuste temporal busca actualizar las tarifas del transporte interdepartamental. Hay un tarifario que está en todas las terminales que definen la tarifa que está vigente hasta el 2 de enero. Digamos, en La Paz Cochabamba el precio es de 106 bolivianos, con un 40% de incremento. Estaríamos hablando de unos 150 bolivianos aproximadamente, que va a ser el nuevo costo de La Paz Cochabamba a partir del próximo 2 de enero, o sea, pasado mañana. Entra en vigencia, director, este nuevo porcentaje a partir de este 2 de enero, importante para que la gente tome apunte. Nos referimos entonces a partir de este viernes, ¿no, director? Exactamente, por el momento sigue vigente todavía lo antiguo. Entonces tenemos a partir del viernes 2 de enero las nuevas tarifas con un 40% de incremento en todos los tramos, o sea, no hay una diferenciación de tramo. Todos los tramos tienen un 40% de adición. A partir del 2 de enero sería hasta el próximo 2 de julio. Y solo como apunte, el último bus en salir de la terminal de buses de La Paz está fijado para las 6 de la tarde. Amigos, panorama informativo completo en la hora del país meridiano. A nombre de todo el equipo de prensa del Grupo Fides de Bolivia, les deseamos un feliz año 2026. Permiso, buen provecho. Radio Fides presentó La Hora del País Meridiano.